Hola a todos, aquí les habla Hacker Fiscalía desde Canadá. Bueno, ya aquí les tengo lo que yo había anunciado antes como la noticia bomba número uno. Ya todas las fuentes están en lugares seguros y por eso ya es el momento adecuado para anunciar esta noticia número uno. Entonces, comencemos. Me gustaría también decirles que, por ejemplo, esta transmisión está siendo vista, digamos, simultáneamente en YouTube, en Facebook, en Periscope, en Twitter, también en las dos redes de BK y OK de Rusia, que son como 700 millones de usuarios, y la red África de Corea del Sur. Entonces, hay audiencia y pues no van a poder tumbar este video. Entonces voy a comenzar en forma. eh, entonces voy a comenzar en forma. He leído, digamos, he escrito, digamos, todo para que no se me escape ninguna idea. Entonces voy a leerles ese texto y también después de esta sesión live lo voy a publicar en mi website para que todos lo tengan y lo puedan analizar con lupa. Invito obviamente a todos los periodistas y a todos los investigadores para que tomen esta información y continúen la investigación. Sé que aquí se deriva, digamos, un nuevo momento en la historia del país y ha llegado el momento, como algunas veces en el pasado había dicho que tal vez era el final de Uribe, eh, estamos, ya todos sabemos que en Colombia existe un narcoestado paramilitar. Y en ese sentido es difícil que la justicia misma haga eso, haga justicia. Todo ya depende en este caso de las cortes internacionales y de cómo la poca gente que sea honesta en Colombia hacer justicia, digamos, con esta información. Entonces es bien clave que la gente es honesta, que los magistrados honestos, los periodistas y los investigadores puedan, digamos, darle, digamos, curso a esta investigación y que obre, pues, en un Estado social de derecho, si es que aún existe en Colombia. Entonces, aquí va. Hay unas preguntas que uno se tiene que hacer antes de comenzar todo, y es exactamente quién es el pulpo invisible. Una segunda pregunta sería quién está detrás de las águilas negras o sicarios del gobierno colombiano. La otra es quién está detrás de la oficina de Envigado. Es bien importante. ¿Está vivo Vicente Castaño? ¿Qué relación tiene Álvaro Uribe Vélez con las águilas negras y la oficina de Envigado? Para los que se acaban de conectar y no me conocen, soy soy Richard Maok Riaño Botina, el primer ex agente del CTI que investigó y denunció la infiltración paramilitar en la Fiscalía, en la Policía, en el Ejército, en el DAS, en el IMPEC, en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso. También investigué al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, Fernando San Clemente Alzate y junto con otras 22 personas, quienes enviaron 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada del cartel de Sinaloa. En busca de la justicia internacional, fui invitado a la ONU en Ginebra para participar en varias reuniones con varios grupos de análisis. También viajé a Holanda y personalmente entregué las evidencias en la Corte Penal Internacional en el año 2019. Hace 18 años estoy exiliado en Canadá y actualmente soy ciudadano canadiense. A continuación escuchará una investigación que realicé durante 6 meses. Y en ese sentido, tanto los informantes como la información fueron verificadas múltiples veces. Repito esto, tanto los informantes como la información fueron verificadas múltiples veces. El pulpo invisible es Luis Horacio Escobar Saldarriaga, quien es un prominente ganadero del Bajo Cauca antioqueño y ha hecho una inmensa fortuna al dedicarse a la ganadería extensiva y a la cría de búfalos, ya que fue el primer ganadero de Colombia en traer ejemplares de alta calidad del Brasil. Luis Horacio es un hombre intachable, entre comillas, de una familia adinerada, con sus 3 hermanas,
las cuales por motivos de seguridad se encuentran viviendo fuera del país, ya que una de ellas fue secuestrada por las FARC hace 30 años y por dicho secuestro se pagaron varios millones de dólares en efectivo. Ese es el gran caballero que todos conocen, un hombre amoroso, dedicado a su familia. Lo que la gran mayoría de personas, incluida su familia, no sabe, es que este hombre impoluto, como le diría a su primo, el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, o sea, el pulpo invisible es el primo de Álvaro Uribe Vélez, es y ha sido el cofundador de las autodefensas en Colombia, junto con Álvaro Uribe Vélez, quienes crearon los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia y Córdoba, y luego las expandieron como un cáncer por todo el territorio nacional para tratar en vano de acabar con la guerrilla. Todo el territorio nacional para tratar en vano de acabar con la guerrilla de las FARC, ya que esta guerrilla los vivía extorsionando y robándose el ganado. Pero no solo crearon las AUC, sino que Luis Horacio Escobar Saldarriaga empezó a cobrar a los narcos de Colombia 100.000 pesos por cada kilo de cocaína que salía de las pistas de Antioquia y Córdoba, para el sostenimiento de los miles de hombres que hacían parte de sus bloques armados de paramilitares, y así fue creciendo poco a poco su inmenso poder criminal, respaldado no solo por los narcos a quienes vacunaban con impuestos a las drogas, sino con el dinero que le quitaban a todos los ganaderos de Colombia para protegerlos de las guerrillas. Es tanto el poder de Luis Horacio que nombraba alcaldes y gobernadores a su antojo, no solo en Antioquia, sino en Córdoba. Los únicos que no logró montar fueron los que están actualmente de alcalde de Medellín y de gobernador de Antioquia. Y eso porque Uribe ha perdido muchos seguidores por tantos escándalos que han salido a la luz pública. Pero aún así, sigue siendo un hombre muy poderoso que sigue mandando absolutamente en todos los grupos de autodefensas que aún existen en Colombia. Actualmente ya no cobra por la droga que se mande de las pistas clandestinas del Bajo Cauca antioqueño, ya que Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez son los dueños de absolutamente toda, y repito nuevamente, absolutamente toda la droga que se procesa y exporta no solo a Estados Unidos, sino a México, donde tienen actualmente toda la distribución, ya que se han encargado de sacar del medio a todos los jefes de los carteles para ser ellos los que manejen el negocio. Como ven, este caballero impoluto es igual de peligroso que el propio Álvaro Uribe Vélez. Por otra parte, el primer sitio de encuentro de Luis Horacio con los paramilitares fue el Hotel Pisis, en Caucasia. Algunos exparamilitares reconocían a Jesús Emilio González, alias el Viejo Nilo, como el patrón, quien era el dueño del hotel y también el jefe máximo de las autodefensas en todo el Bajo Cauca antioqueño. Allí los paramilitares se reunieron en reiteradas ocasiones para impartir las órdenes a los jefes de cada bloque, planear asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, rutas de narcotráfico, quién se encargaba de las cocinas de cocaína y varias actividades propias de la organización. Se reunieron no solo con el ex senador Mario Uribe, condenado por sus nexos con grupos de la SAUC de Córdoba, sino con el mismo Álvaro Uribe Vélez. Mario Uribe siempre se quedaba hospedado en el hotel y no en la hacienda de Álvaro Uribe o en la hacienda de Luis Horacio. Al Viejo Nilo lo asesinaron cuando viajaba a Medellín para una cita médica porque a Nilo no le interesaba que la SAUC se dedicara al narcotráfico, y ese fue el detonante para que lo asesinaran a sangre fría. Teniendo en cuenta que Luis Horacio Escobar Saldarriaga y Álvaro Uribe Vélez conocían el plan de extraditar a los jefes paramilitares, ellos alertaron a Vicente Castaño Gil para que no se acogiera al proceso de justicia y paz y en cambio huyera de Colombia, fingiera su muerte y se trasladara a Alemania. El propio Luis Horacio ayudó a Vicente Castaño Gil a salir del país,
ya que eran grandes amigos de toda la vida. Le dieron una identidad nueva y vive como un hombre de negocios en Europa, donde nadie lo conoce ni lo asocia con su pasado en los grupos paramilitares de Colombia. Por otra parte, el mercenario Jair Klein, amigo personal de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, o sea, alias el Pulpo Invisible, entrenó entre los años 1988 y 1990 grupos de la SAUC en Colombia por orden expresa de Álvaro Uribe Vélez. Dichos entrenamientos fueron en Puerto Boyacá, en el Bajo Cauca antioqueño, y en Maceo, Antioquia, en la hacienda La Guacharaca, propiedad de la familia del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Hasta la fecha, todo esto sigue en total impunidad, a pesar de que es de conocimiento público, así como el hecho de que el ex general venezolano Cliver Alcalá era el contacto para el narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez, y así poder enviar la droga de Colombia por Venezuela hacia Estados Unidos, y a su vez, les pagaba con armamento para dotar las Águilas Negras. Dicho ex general fue extraditado a Estados Unidos con la ayuda de Álvaro Uribe Vélez, pero no para ser puesto preso, sino para seguir colaborando con los Estados Unidos y así poder derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Es más, todo el armamento que incautaron en Colombia el año pasado, que Alcalá en su momento dijo que era para dar un golpe de Estado en Venezuela, iba dirigido realmente en su totalidad para las Águilas Negras que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, como parte de pago de uno de los tantos cargamentos de droga que ayudó a pasar por Venezuela. No solo la represa de Hidroituango es en gran parte de Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez, sino también Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, que será el epicentro fluvial de Colombia con el mundo. Está siendo construido por varias empresas asiáticas que trajeron para hacer la obra. Según aparecen documentos, este puerto es una sociedad con empresas de varias partes del mundo, pero en realidad el 60% es propiedad de la familia Uribe Vélez y Luis Horacio Escobar Saldarriaga. Las haciendas ganaderas que actualmente tiene Luis Horacio fueron conseguidas desplazando a los campesinos que tenían pequeñas parcelas de 2 y 3 hectáreas. Actualmente la hacienda más pequeña que posee es de 2.000 hectáreas. Así que ¿cuántos campesinos tuvieron que morir y huir para hacer crecer sus haciendas a semejantes tamaños, únicamente para saciar su sed de poder? Visto de esta manera, es igual de peligroso Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez, porque a Luis Horacio no lo conoce absolutamente nadie. Luis Horacio es el verdadero poder en las sombras, un hombre amado y respetado en el Bajo Cauca antioqueño, dueño del 80% del comercio total en Caucasia y municipios adyacentes. Un hombre que tiene propiedades no solo en Estados Unidos, sino en Europa, y pasa desapercibido, así como el socio de Marta Lucía Ramírez, el ya famoso Memo Fantasma, Guillermo León Acevedo, quien también es socio de Luis Horacio. En gran cantidad de proyectos inmobiliarios, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Así que como verán, es un hombre peligroso y multimillonario, que vive en las sombras, y fue quien en realidad ayudó a extraditar a los jefes de la SAUC para evitar que jamás saliera su nombre a la luz pública. Por eso, actualmente, están tratando de traer a Salvatore Mancuso para Colombia, en extradición, y así poder asesinarlo, tal cual como hicieron con John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien murió de un supuesto cáncer de esófago, pero en realidad fue envenenado por querer delatar a Álvaro Uribe Vélez. Así, han ido asesinando poco a poco a todas las personas que saben alguna cosa de todo este entramado de poder y corrupción que ha sido manejado en Colombia en los últimos 35 años. El propio Ernesto Báez, cuando se acogió a la JEP para decir todo lo que sabía de Álvaro Uribe Vélez, fue asesinado e hicieron parecer que había muerto de un infarto, pero su propia familia asegura que fue asesinado por saber demasiado. De la SAUC
para robarle sus propiedades y sus fortunas. Uno de ellos fue Vladimir Vanoy, el hijo de Cuco Vanoy, quien fue asesinado a los notarios y a sus abogados, que son un grupo de bandidos muy peligrosos en los que se resalta el peor de ellos, Abelardo de la Espriella, quien se robó más de $1.000 millones de DMG. Todo ese dinero se lo quitó a David Murcia Guzmán para supuestamente entregárselo a los miles de colombianos que estaban en ese proyecto de inversiones, pero que Uribe acabó solamente porque David Murcia no se quiso asociar con los bandidos hijos de Uribe para ser los socios en el proyecto. El abogado Jaime Restrepo, alias El Patriota, es parte activa de los informantes de las Águilas Negras, así como El abogado Jaime Restrepo, alias El Patriota, es parte activa de los informantes de las Águilas Negras, así como Emilio Arboleda. Ellos entregan los nombres y las direcciones de quienes hablan en contra de Uribe para que le den la orden a Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, para que esas personas sean puestas en listas y sean ejecutadas. Tanto Álvaro Uribe Vélez como Luis Horacio Escobar Saldarriaga conocen muy bien esta forma de perfilar y asesinar. Hace poco menos de 2 meses dieron la orden de asesinar a los periodistas Daniel Mendoza, Gonzalo Guillén y Julián Martínez, que publicaron todo el escándalo de la ñeñe política. Para ese trabajo dieron órdenes claras a la oficina de Envigado y a las Águilas Negras. Dicha reunión se efectuó en el Bajo Cauca antioqueño. Lo que nadie sabe es que el ñeñe lo mataron por apropiarse del registro de información reservada. Lo que nadie sabe es que el ñeñe lo mataron por apropiarse del registro de información reservada que solo lo debería conocer Álvaro Uribe Vélez y Luis Horacio Escobar Saldarriaga, y también por guardar en una memoria micro USB todos los datos y fechas de los cargamentos, rutas, cantidades de droga que el mismo ñeñe ayudaba a enviar a México para el cartel de Sinaloa. Obviamente, esos cargamentos, que en su mayoría salían del Bajo Cauca antioqueño, eran propiedad de Álvaro Uribe Vélez y su socio Luis Horacio. Como el ñeñe guardaba esa información sin consentimiento, fue asesinado para que no saliera a la luz pública. Lo que jamás se imaginaron es que los Estados Unidos empezaran a investigar al ñeñe por sus llamadas con los carteles de México y por ser testaferro de Marquitos Figueroa, cosa que no le interesaba a ninguno de ellos, y eso terminó con la muerte de dicho personaje. Lo curioso es que muchas de las llamadas de las chuzadas al ñeñe son con Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez, y no ha salido ni una sola a la luz pública. José Félix Laforí ha sido socio activo desde hace más de 30 años de Álvaro Uribe Vélez y Luis Horacio. José Félix es paramilitar activo y la gran mayoría de sus haciendas han sido obtenidas robándolas a los campesinos de Colombia, a quienes han hecho desplazar, todo respaldado por las AUC, y por eso se oponen a la restitución de tierras. Luis Horacio sigue en total anonimato, pasando como un reconocido ganadero a nivel nacional, y nadie pensaría jamás todo el poder que maneja. Su sed de poder es solo comparada con la de su primo Álvaro Uribe Vélez, quien fue puesto en el gobierno por las mafias de Colombia para ser quien dirigiera el poder y los contactos de todos los carteles de la droga desde Colombia para el mundo. Esperemos que tarde o temprano la justicia caiga sobre estos hombres impolutos, que son quienes manejan a su antojo los hilos del poder en Colombia. Aunque es importante decir que es casi imposible que sean judicializados, ya que no existe un solo magistrado del país que no sea parte de la nómina de estos corruptos narcoparamilitares. Por todas las anteriores razones, puedo concluir que Álvaro Uribe Vélez es un narcotraficante, paramilitar y un genocida. Luis Horacio Escobar Saldarriaga aparecía en las listas de parapolítica del 2007. Sería interesante retomar en dónde quedaron esas investigaciones y seguir avanzando hacia la verdad. Esta investigación fue realizada durante 6 meses. Tanto los informantes como la información fueron verificadas múltiples veces. Soy Richard Mao Riaño Botina, el primer exagente del CTI
que investigó y denunció la infiltración paramilitar en Colombia. Muchas gracias por su atención y por ayudarme a compartir esta información. Estamos ante un narcoestado paramilitar dirigido por un presidente elegido por fraude electoral y la única opción que queda es que ustedes me ayuden a difundir esta información a través de todas sus redes sociales para que la verdad realmente la conozcamos todos.